Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otra presentación de la Palabra de Dios. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Todo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos a todos nuestros hermanos. En esta ocasión vamos a hacer un estudio profundo sobre profecía apocalíptica, sobre eventos finales. Así que antes de iniciar, queremos invitar a todos nuestros amigos y hermanos que se suscriban al canal, activen las notificaciones. Esto servirá para avisar cuando se suba otro video a este canal. Y así invitamos también a que compartan este material con otras personas que desconocen esta clase de temas y así todos podamos ser edificados con la palabra de Dios. Así que vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites en esta ocasión especial poder predicar tu palabra. Bendice nuestro intelecto, nuestro corazón, que sean santificados por el amor de tu verdad y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, queremos estudiar algunos aspectos que tienen que ver con eventos finales. Hay una verdad presente para esta etapa de la historia. Esta verdad presente la contiene el libro de Apocalipsis. Pero en este caso, hermanos, queremos hacer un análisis profundo y sistemático. ¿Qué es o qué son los días de Noé en profecía apocalíptica? Quizás para muchos esto va a ser nuevo, pero está en la palabra de Dios. Los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Para saber qué son los días del Hijo del Hombre, tenemos que saber primero qué son los días de Noé. Se ha hablado mucho sobre el diluvio, se habla mucho sobre la venida de Cristo, se ha hablado mucho sobre eventos finales, pero son pocos los que han hablado sobre el significado profético de lo que son los días de Noé en profecía. Los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Ahora, para eso vamos a iniciar leyendo Génesis 6:5. Estos versículos que vamos a leer presentan la situación moral y espiritual en que se encontraban los antediluvianos. La Biblia dice que el mundo antediluviano estaba corrompido en gran manera. Por eso Dios iba a mandar un diluvio. Noten cómo dice Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Noten que la corrupción del ser humano era solamente continuo al mal. Los pensamientos y los corazones era solamente al mal. Y dice los versículos 11 y 12: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, idéntico como estamos en el mundo actual. La gente solo piensa en violencia, nación contra nación, haciendo grandes matanzas, destrucción a diestra y siniestra, todo por obtener más poderío terrenal. Y los seres humanos, los magnates de la tierra que provocan esta clase de desastres, no se dan cuenta que son agentes de Satanás. En los tiempos antes del diluvio, la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Era una corrupción total antes del diluvio. Ahora, y noten qué es lo que hizo Dios. La Biblia dice que Dios mandó un diluvio. Ahora, pero es interesante que la Biblia dice que Noé, que fue el pregonero que Dios usó para proclamar la verdad presente para este tiempo, que iba a venir un diluvio, que la gente se arrepintiera de sus pecados y se volviera de sus malos caminos. Esta era la verdad presente en los días de Noé. Noten que para cada época de la historia, Dios ha tenido un mensaje exclusivo para esa generación.
en los días de Noé era la proclamación que iba a venir un diluvio y que por tanto se arrepintieran de sus malos caminos. Pero es interesante que la Biblia dice que Noé, su tiempo de vivir en esta tierra, desde que nació hasta que murió, noten cuánto vivió Noé. Dice Génesis 9:29, dice, y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Noé vivió 950 años y Noé fue el pregonero de justicia para proclamar esta verdad presente en su época. Iba a venir un diluvio a toda la tierra. Ahora, vamos a analizar ahora algo interesante. Noten que Cristo Jesús, en el sermón profético de Mateo 24, hizo un paralelo entre el diluvio y su venida. Noten cómo dice Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso significa que la gente estaría viviendo idénticamente como vivía el mundo antediluviano. Corrupción, violencia, negación de Dios, rebelión contra los mandamientos de Dios. La gente iba a estar cada día más corrompida. Y Cristo dice, así como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto se llama paralelismo. Para poder entender qué son entonces los días del Hijo del Hombre, tenemos que conocer primero cuáles son o qué son los días de Noé en profecía clásica. La profecía clásica era una profecía específicamente para los días de Noé. Para entender la profecía apocalíptica que tiene que ver con eventos finales, tenemos que conocer primero la historia tipológica, los eventos de la historia tipológica, para que podamos analizar y entender los eventos apocalípticos. Les dije al principio de esta exposición que queremos averiguar, según la Biblia, qué son los días de Noé y qué son los días del Hijo del Hombre. Porque he escuchado muy pocos predicadores que hablen de este tema. Hablan mucho del diluvio, hablan mucho de la segunda venida de Cristo, pero, mejor dicho, no he escuchado a nadie que presente este tema para explicar qué son los días de Noé y qué son los días del Hijo del Hombre. Ahora, aquí viene lo interesante. Para responder esta pregunta, o para saber qué son los días del Hijo del Hombre y cuáles son los días de Noé, surge una pregunta. ¿Será que los días de Noé deben de empezarse a contar desde que Noé nació hasta que murió? ¿O es que los días de Noé deben de contarse desde otro punto de vista, según la profecía? Ahora, la pregunta es, ¿desde qué momento deben de empezar a contarse los días de Noé y los días del Hijo del Hombre? Es imposible que los días de Noé se refieran al momento que Noé nació y hasta que murió. Esa postura queda descartada, porque el énfasis de Cristo en este sermón profético no es hablar de la vida de Noé desde que nació hasta que murió. Los días de Noé en profecía tienen otro significado que nos van a ayudar a entender qué son los días del Hijo del Hombre. Ahora, para eso vamos a analizar algo interesante. Vamos a responder esta pregunta usando la misma Biblia, porque la Biblia es su propio intérprete. Noten que después que Jesús hizo el paralelo entre los días de Noé y los días del Hijo del Hombre, noten que mencionó Cristo en los versículos 38 al 39 de Mateo 24. Noten cómo dijo, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que Cristo en estos versículos
habla de dos astas. En estos versículos hay dos astas. Leamos el primero. Volvamos a leer el versículo para que entendamos lo que quiere decir. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día que Noé entró en el arca. Noten, el primer hasta es cuando Noé entró en el arca. ¿Qué pasó cuando Noé entró en el arca? Según Génesis capítulo 7, Dios cerró la puerta del arca. No fue Noé. Noé bien pudiera haber abrido la puerta por tener compasión de la gente que se estaba ahogando por las aguas del diluvio. El problema es de que no era Noé quien había cerrado la puerta, era Jehová, el ángel de Jehová. Cristo mismo había comandado a un ángel para cerrar la puerta del arca. Ahí vemos el primer hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. Hasta. ¿Cuándo es que los antediluvianos se dieron cuenta que estaban perdidos? Hasta el segundo hasta. Pero para Dios, ¿cuándo los antediluvianos habían quedado perdidos? Cuando Noé entró al arca y se cerró la puerta. Para Dios, los impíos antes del diluvio habían quedado condenados y perdidos cuando la puerta del arca se cerró. Ellos, los impíos, vinieron a darse cuenta que estaban perdidos hasta en el segundo hasta. Y no entendieron hasta, o sea que se dieron cuenta que estaban perdidos hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, entre el primer hasta y el segundo hasta, porque el primer hasta lo vemos cuando no entró en el arca y se cerró la puerta. El segundo hasta lo vemos cuando vino el diluvio. Ahora, entre el primer hasta y el segundo hasta, ¿cuántos días hubieron? Hubieron 7 días. Es interesante ese punto. Ahora, según la Biblia dice de que así será la venida del Hijo del Hombre. Así como fue allá, así será en los días del Hijo del Hombre. No se olviden, hermanos, que estamos descifrando el oráculo, el enigma de qué son los días del Hijo del Hombre y los días de Noé. Hay que conocer qué son los días del Hijo del Hombre y los días de Noé. ¿Qué son los días de Noé? Ahora, es interesante, hermano, que el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2:5, dice lo siguiente: conecta el diluvio con la predicación de Noé. Noten esto importante, hermano. La predicación de Noé, la proclamación de Noé, porque Noé construía el arca, pero al mismo tiempo Noé predicaba con su boca. Noten que Hebreos 11 dice que por la fe Noé construyó el arca. Entonces, según esta cita que vamos a leer, Noé construía el arca con sus hijos, pero también Noé predicaba con su boca. O sea, era una fe activa, la fe de Noé. Y el diluvio está conectado estrechamente con la predicación de Noé. Dios usando a Noé para proclamar esta verdad presente en su época, que iba a venir un diluvio. Noten lo que dice 2 de Pedro 2:5, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Esta palabra pregonar es cuando alguien predica en alta voz, pregonar, gritar, predicar un mensaje en alta voz. Es interesante que esto mismo sucede con la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Se predica en alta voz. En griego es megáfono. Y dice: sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea que la proclamación de los mensajes dados a través de Noé era
lo que condenó también a los antediluvianos. Noten que el mensaje era para salvar a los impíos, para que se arrepintieran, pero al rechazarlos ellos, este mensaje, en lugar de servir para salvarlos, este mismo mensaje los condenó. La palabra de Dios es clara, dice que Noé era pregonero de justicia con otros 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente. Conectando la proclamación de la predicación de Noé y el cierre de la puerta del arca, esto nos ayuda a descifrar el enigma que son los días de Noé. Los días de Noé deben de empezarse a contar desde el momento que Noé empezó a proclamar este mensaje. Y estos días de Noé terminaron cuando la puerta del arca se cerró. Estos son los días de Noé. Los días de Noé deben de empezar a contarse no desde que Noé nació hasta que murió. Los días de Noé deben de empezar a contarse desde el momento que Noé empezó a proclamar el mensaje de la verdad presente para esta época de que iba a venir un diluvio, y esta proclamación de este mensaje terminó cuando se cerró la puerta del arca. Estos son los días de Noé, según analizamos el contexto de la historia de Noé y el paralelo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 24. Los días de Noé, repito, deben de empezar a contarse desde el momento que Noé empezó a predicar este mensaje de que iba a venir un diluvio, y estos días terminaron hasta que Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Ese lapso de tiempo en que se predicó el mensaje son los días de Noé. Anoten esto, hermanos, para que lo sigan estudiando en sus casas. Ahora, ¿por qué decimos que así deben de contarse los días de Noé? Sencillo, porque la tipología, o sea, el paralelo apocalíptico, nos ayuda a descifrar que los días de Noé deben de empezarse a contar desde el momento de la proclamación del mensaje de Noé hasta que la puerta del arca se cerró. Saben de que esto mismo pasará al final de la historia. Según la Biblia, noten que Jesús dijo, así será en los días del Hijo del Hombre. Es idéntico, no se pierdan. Ahora, saben que según la Biblia, antes de que Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, sucederá lo mismo que pasó en los días de Noé. Según la Biblia, Dios manda a esta tierra un mensaje de advertencia y de arrepentimiento. Este mensaje lo encontramos en el mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14, 6 al 12. Ese es el mensaje de advertencia que prepara al mundo para la segunda venida de Cristo, porque después de que se proclaman estos mensajes, se ve a Cristo viniendo sobre la nube. Eso es la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice Apocalipsis 14, 14, dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Esta es la misma descripción que se da de Cristo en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es su segunda venida de Cristo. Y noten, pero antes de que venga Cristo por segunda vez, en ese contexto se mencionan la proclamación de 3 mensajes angelicales, que son los mensajes de los 3 ángeles. Muy interesante ese detalle. Si Cristo está haciendo el paralelo entre el diluvio y su venida, significa que en algún momento de la historia empezaron a contarse los días del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son los días del Hijo del Hombre? Los días del Hijo del Hombre no es cuando Cristo nació en esta tierra hasta que murió en la cruz del Calvario. No. Los días de Noé tienen otro énfasis en las profecías de Apocalipsis, porque recordemos de que los días de Noé
se conectaron con la proclamación de los mensajes de que predicó Noé. Así también los días del Hijo del Hombre deben de conectarse con la proclamación de estos 3 mensajes angelicales. En otras palabras, los días del Hijo del Hombre deben de empezar a contarse desde el momento que se empezó a predicar estos 3 mensajes angelicales que encontramos en Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. La pregunta del millón es, ¿cuándo es que se empezaron a proclamar estos 3 mensajes angelicales? Porque cuando estos mensajes empezaron a predicarse, es que empezaron a contarse los días del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo terminarán también los días del Hijo del Hombre? Hasta que también se cierre una puerta. Allí se habrán terminado de contar los días del Hijo del Hombre. Porque es idéntico a lo que pasó antes del diluvio. Noten, hagamos un repaso. Los días de Noé deben de empezar a contarse desde el momento que Noé empezó a predicar que iba a venir un diluvio. Esta era la verdad presente para la época de Noé. Y esta proclamación de este mensaje terminó cuando Noé entró en el arca y se cerró la puerta. Eso es los días de Noé, un lapso de tiempo específico entre la predicación del mensaje y el cierre de la puerta del arca. Antes de que Cristo venga por segunda vez, el paralelo es idéntico. No hay lugar a duda que es lo mismo, la historia se repite. Los días del Hijo del Hombre deben de empezar a contarse desde el momento que se empezó a predicar un mensaje específico, que son los mensajes de los 3 ángeles, y hasta que se cierra una puerta. Allí también terminan los días del Hijo del Hombre. O sea que la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles llegan a un límite. Ahí se cierra una puerta y allí terminan de contarse los días del Hijo del Hombre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo comenzaron a proclamarse estos mensajes de los 3 ángeles? Porque allí iniciaron a contarse los días del Hijo del Hombre. ¿Cuándo se empezó a predicar los mensajes de los 3 ángeles? Muchos adventistas desconocen esto, pero estos mensajes empezaron a proclamarse entre la década de 1840 y 1844 con el surgimiento del movimiento milerita. Todo adventista del 7º día, formado en las profecías de Daniel y Apocalipsis, debe de conocer perfectamente bien esta clase de temas, excepto los hermanos que están nuevos en la fe. Ellos aún no conocen este tema, pero hermanos adventistas que tienen muchos años de pertenecer a la iglesia y que aún no conozcan estos temas, es el colmo. Los adventistas nacimos en armonía a esta profecía daniélica al final de los 2300 días de Daniel 8:14. La proclamación de los mensajes de los 3 ángeles iniciaron a proclamarse en la década de 1840 con el movimiento milerita, un movimiento que estaba formado por comunidades religiosas de todos los credos, metodistas, anabaptistas, anglicanos, episcopales, bautistas. En efecto, Guillermo Miller era un predicador bautista. Aún no existía la iglesia adventista del 7º día. La iglesia adventista del 7º día vino a existir hasta en el año de 1863 como una iglesia organizada. Antes se le conocían como los mileritas o los adventistas del primer día porque aún guardaban el domingo porque no se conocía la verdad sabática. Y este movimiento milerita la conformaban personas que provenían de todas las comunidades religiosas, anglicanos, bautistas, metodistas, que se unieron a la proclamación de Guillermo Miller para proclamar el pronto regreso de Jesús. Es una lástima que los protestantes, por desconocer esta historia, acusan a la iglesia adventista de poner fechas para la segunda venida de Cristo. La iglesia adventista nunca puso fecha. Quienes pusieron fecha fueron los mileritas, por una mala comprensión de Daniel 8:14. Los mileritas creían de que la venida del Hijo del Hombre al anciano de días significaba que Cristo venía a la tierra en el otoño de 1844. Pero esto vino a aclararse después del chasco de 1844,
donde se empezó a reestudiar las profecías y Dios le dio una visión a un pionero llamado Irad Edson cuando iba pasando en un maizal de que Cristo no había venido a la tierra en el otoño de 1844, sino que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, según lo que dice el libro de Hebreos y la tipología del santuario, como se le dio a Moisés en el desierto. Estos temas son muy profundos, pero estamos haciendo una recapitulación para que entendamos el marco de cuándo es que se empezaron a proclamar estos mensajes de los tres ángeles. Y fue a través del movimiento milerita. Ahora, noten cómo dice el libro Eventos de los Últimos Días, página 78, párrafo 2, hablando cuando se empezaron a proclamar los mensajes de los tres ángeles. Dice lo siguiente: los mensajes del primer ángel y el segundo ángel fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero, pero todos ellos deben todavía proclamarse. Debemos dar al mundo estos mensajes en forma de publicaciones, en discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han ocurrido y que vendrán. Noten que exactamente la proclamación de los mensajes de los tres ángeles empezaron a proclamarse entre la década de 1843 y 1844. Allí empezaron a correr y a contarse los días del Hijo del Hombre, porque los días de Noé se conectan con la proclamación de un mensaje. Así también los días del Hijo del Hombre se conectan con la proclamación de un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? La proclamación de los mensajes de los tres ángeles. O sea que vivimos en la proclamación de los mensajes de los tres ángeles y vivimos en el periodo de los días del Hijo del Hombre. ¿Cuándo terminarán los días del Hijo del Hombre? Cuando también se cierre una puerta. Note que el cierre de la puerta está conectado con la proclamación del mensaje para esa época. Terminándose la proclamación del mensaje, se cierra una puerta. Cuando la puerta se cierra, el mundo habrá decidido también su destino eterno y se habrán completado de contarse los días del Hijo del Hombre. Ahora, ¿saben, hermanos? Es impactante que la Biblia, esto es una evidencia que la Biblia es inspirada por Dios y no se contradice. Algunos apóstatas buscan defectos en la Biblia porque con ese objetivo la leen. Pero la contradicción de estos apóstatas está en la mente. La Biblia no se contradice. Lo que necesitamos es tener un estudio serio y profundo de la Biblia, porque la Biblia es un libro sagrado. Por lo tanto, debe de leerse con una mente espiritual. Pablo dice que para el hombre impío a esto le parece locura, porque el hombre carnal no discierne las cosas del Espíritu. Entonces, la Biblia no se contradice. Este estudio que estamos estudiando demuestra que la Biblia es inspirada por Dios. Noé ni tan siquiera se conoció en persona con Juan, el que escribió el Apocalipsis, y cómo armonizan. Es interesante, porque así como Noé fue inspirado por el Espíritu Santo, así también Juan fue inspirado por el Espíritu Santo. En efecto, quien escribió el libro de Génesis fue Moisés. Pero ¿cómo es que Moisés armoniza con lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis? Porque ambos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Saben de que según la Biblia, antes de que Cristo venga por segunda vez, también se va a cerrar una puerta. Esto lo dice la parábola de las 10 vírgenes. Noten cómo dice Juan, noten cómo dice Mateo 25:10. En efecto, esta parábola de las 10 vírgenes es un solo sermón profético del Monte de los Olivos. Cristo contó esta parábola en el contexto de los eventos finales. Y noten cómo dice Mateo 25, versículo 10, hablando de las 10 vírgenes, el estado actual en que viviría la iglesia antes del cierre de la puerta de la gracia. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró
la puerta. ¿Será que antes de que Cristo venga por segunda vez, también se va a cerrar una puerta? Sí. Cuando la puerta de la gracia se cierre sobre este mundo, y esto va a suceder antes de la venida de Cristo, porque es idéntico al diluvio. Primero se cerró la puerta y después vino el juicio ejecutivo. Antes de que Cristo venga por segunda vez y caigan las plagas, también se va a cerrar una puerta. Esto sucede mucho antes de la venida de Cristo, corporal y visible a esta tierra. Cuando la puerta de la gracia se cierre sobre este planeta, cada habitante de esta tierra habrá decidido su destino eterno. Y cuando esto suceda, se van a pronunciar las siguientes palabras. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué razón? Porque se habrá decidido el destino eterno de cada habitante de esta tierra. Y ya no habrá oportunidad para salvarse después de este tiempo de gracia. Porque también se cerrará una puerta. La puerta de la gracia se habrá cerrado. En este contexto, noten lo que dice Cristo en este interludio que encontramos en Apocalipsis 16:15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. ¿En qué contexto se menciona venir como ladrón? Es lo mismo que el cierre de la puerta de la gracia, que vendrá como ladrón a la medianoche, en un sentido sorpresivo. El factor sorpresa está contenido en el cierre de la puerta de la gracia, idéntico como el diluvio. Los impíos, el diluvio los sorprendió. No entendieron, estaban nulos de su mente. Ellos vinieron a darse cuenta que estaban perdidos cuando el diluvio cayó. O sea que el cierre de la puerta del arca los sorprendió a ellos, pero no se dieron cuenta. Noten este detalle importante. Los impíos se vinieron a dar cuenta que estaban perdidos cuando ya cayó el castigo. Esto mismo pasará cuando Cristo venga por segunda vez. También se va a cerrar una puerta de la gracia que vendrá repentinamente y sorpresivamente. Y el mundo no se habrá dado cuenta que el tiempo de misericordia se habrá terminado para este mundo. Y se habrán terminado de contar los días del Hijo del Hombre. Porque los días del Hijo del Hombre terminan cuando se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel y se cierra la puerta de la gracia y se termina el sellamiento de los 144,000. Ahora, es interesante, hermano. Una cita que está en el libro Primeros Escritos, página 280, párrafo 1, dice: todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Cuando se cierra la puerta de la gracia. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el juicio de los justos vivos. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Esta es la boda del Cordero. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Noten que esto es cuando se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación. Y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Noten qué interesante. Se predica el mensaje del tercer ángel. Esos son los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Porque hay un paralelo. Cuando se termina la proclamación del mensaje del tercer ángel, se cierra la puerta de la gracia. Ya habrá terminado el sellamiento de su pueblo. Cuando la puerta de la gracia se cierre, empiezan a caer las plagas. Y empieza el tiempo de angustia de Jacob, descrito en Daniel capítulo 12, versículo 1, que está relacionado con el levantamiento de Miguel. Pero es interesante, hermanos, que todo cuadra perfectamente bien.
los días de Noé y los días del Hijo del Hombre. Para hacer un resumen, vamos a repetir lo siguiente. Los días de Noé deben de empezar a contarse desde que Noé empezó a proclamar que iba a venir un diluvio hasta que la puerta del arca se cerró. Esto era la verdad presente para los días de Noé. Antes de que Cristo venga por segunda vez, se va a proclamar un mensaje. Y esta proclamación de este mensaje son los mensajes de los 3 ángeles, que tuvieron también un inicio en que empezó a predicarse. Y es 1843 y 1844. Ahí empezaron a contarse los días del Hijo del Hombre. ¿Y cuándo terminarán los días del Hijo del Hombre? Cuando se cierra también una puerta, la puerta de la gracia. Y en ese momento se habrá decidido el destino de cada habitante de esta tierra y el pueblo de Dios habrá sido sellado. Hermano, no sabemos cuándo se cerrará la puerta de la gracia. Ni tan siquiera sabemos cuándo empezará el juicio de los vivos. No hay fecha para eso. Eso está velado para los mortales, porque ese día vendrá como ladrón a la medianoche. Inclusive cuando Cristo dijo, el día y la hora nadie sabe, ni el Hijo, sino solamente mi Padre. Se refería también en este contexto al cierre de la puerta de la gracia que vendrá como sorpresa para los habitantes de esta tierra. Y por ende, los que estén preparados para ese día, que vendrá como ladrón a la medianoche, estarán preparados para la segunda venida de Cristo. Hermanos, es interesante, hermanos, que todo en la Biblia concuerda, porque la Biblia es palabra de Dios, hermanos. La pregunta es, ¿cuándo es que nosotros debemos de vivir nuestro último día? Debe ser ahora, porque no sabemos cuándo se cerrará esa puerta, porque vendrá como ladrón a la medianoche. Entonces, si no sabemos cuándo va a ocurrir ese evento, donde se terminen los días del Hijo del Hombre, el cristiano genuino debe de vivir en esta tierra como que si hoy fuera el último día de su vida. Porque el día de mañana no sabemos qué los traerá. Nosotros en esta tierra vivimos como peregrinos y extranjeros. Nosotros no conocemos el futuro. No sabemos qué es lo que pueda pasar de aquí a unos minutos, de aquí a 1 hora, o a 2 horas, o hasta mañana. No sabemos si vamos a estar vivos. Por lo tanto, nosotros vivimos en esta tierra en una forma prestada. Nadie nos garantiza que podemos ser eternos en esta tierra. Nadie nos garantiza que vamos a estar vivos de aquí a unos minutos, o a 1 hora, o hasta mañana. Hay gente que se mira sana de su cuerpo y ya muerto de derrames cerebrales y ataques en el corazón. Entonces, hermanos, nuestra preparación es hoy, para que ese día no nos sorprenda. Noten cómo dijo el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5. El apóstol Pablo conectó estos 2 eventos, el cierre de la puerta de la gracia y la segunda venida de Cristo, porque son 2 eventos que están unidos. Los que salgan exentos en el cierre de la puerta de la gracia, o cuando ese evento suceda, van a estar listos ¿para qué? Para ver a Cristo con poder y gloria. Y noten lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Según este pasaje, ¿quién viene como ladrón? ¿Cristo o el día? No es Cristo que viene como ladrón, es el día que viene como ladrón. Porque Cristo no es ningún ladrón. Cristo, desde hace más de 2000 años, viene proclamando que viene por segunda vez. Y está escrito en la Biblia. Y lo proclamaron los profetas y los apóstoles. Por tanto, Él no puede venir como ladrón. ¿Quién viene como ladrón? Es el día. El factor sorpresa que no sabemos cuándo sucederá es el día en que Cristo cerrará la puerta de la gracia. Noten cómo dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estás en tinieblas para que el día os sorprenda. El día del cierre de la puerta de la gracia vendrá como ladrón, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos, seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y del amor, con la esperanza de la salvación como casco, dice el apóstol Pablo. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros para que podamos estar listos cada día, para que ese día no nos sorprenda. Como dice la sierva del Señor, que como hijos de Dios debemos de prepararlos espiritualmente como que si Cristo viniese hoy, pero debemos de trabajar como que si Cristo se tardara 1000 años en venir. El cristiano debe estar consciente, hermanos, que tarde o temprano Cristo vendrá con poder y gloria, y la misericordia sobre este mundo se habrá terminado, así como fue en los días del diluvio. Hermanos, Dios tenga misericordia en nosotros y que podamos estar siempre preparados para que ese día no lo sorprenda. Espero que este estudio haya quedado claro qué son los días de Noé y qué son los días del Hijo del Hombre y cuándo deben de empezar a contarse cada uno de estos lapsos de tiempo en la profecía apocalíptica. Dios nos bendiga y que todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que muy pronto terminará el cierre de la puerta de la gracia y se habrán terminado de contar los días del Hijo del Hombre. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos, tanto los que van a escuchar este mensaje como aquellos que aún no te conocen. Bendice nuestro corazón, nuestra mente, que no solamente podamos tener conocimiento teórico, sino también podamos vivir en armonía con este mensaje, porque el tiempo se acaba. El mundo está por colapsar y Cristo viene con poder y gloria. Gracias, Señor, por este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Un saludo.